presente el economista Jorge Ayala Romero. Él tiene, un amplio conocimiento en tributación, en economía aplicada, en políticas y finanzas, y también, pues, como experiencia elaborada en el Servicio de Rentas Internas. Y el tema que nos convoca esta mañana es definitivamente el plan económico. Bienvenido, economista, y ¿cuál es su lectura sobre este plan económico que en su momento ya anunciara el presidente Lenín Moreno? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay ya algunas premisas básicas planteadas por el gobierno en cuanto a lo que podría ser su plan económico. Hemos visto con agrado, al menos en esa parte de que hay ya una apertura al diálogo. Tuve la suerte de ser parte como miembro del Consejo Consultivo Tributario por parte del sector privado en las mesas de diálogo. Y ya por lo menos se visualiza una apertura por parte del gobierno en temas de tratar de encontrar los mecanismos adecuados para incentivar la producción. En esa línea creo yo que el diálogo es propicio. Lamentablemente no se lograron resultados adecuados en esas mesas de diálogo con el Consejo Consultivo en cuanto a lo que habíamos propuesto como sector privado para paliar la crisis y lograr lo que el gobierno mismo había propuesto, que es un mayor empleo. No se logró esas propuestas de la parte privada. Sin embargo, mi postura es que seguimos abiertos al diálogo. El sector privado sigue planteándose la posibilidad de que en el próximo año se revisen reformas. Creo que la coyuntura política tampoco ayudó mucho. El tema de estar a puertas de una consulta popular definitivamente no hace que el momento sea el más adecuado para tomar medidas que quizás por el dogma ideológico del gobierno puedan ser vistas como contraproducentes por los mismos aliados, ¿no? En un momento donde la ruptura del partido puede ser un tema importante. Creemos que no dio pie para que se toquen temas mucho más importantes y se analicen más a fondo cuáles podrían ser las reformas que el país requiere para paliar la crisis, ¿no? Yo quiero acudir, economista, bienvenido para compartir la mañana con nosotros. Quiero acudir a su experiencia, a su experticia en el SRI, me decía, y de alguna manera yo no entiendo realmente cómo se cumplen los plazos de auditorías, de revisiones en las autoridades, de lo hecho y no hecho, de lo que se hizo y se dejó de hacer. Pero a mí me llama mucho la atención que la Contraloría General del Estado, ahora, ¡oh, sorpresa! Encontraron al señor vicepresidente glosas por cerca de 49 millones de dólares y otra de 80 millones de dólares. Cuando él estaba en el sector estratégico, estamos hablando de hace 4 a 5 años. Es decir, tanto se demoran las auditorías para descubrir el agua tibia, porque señalan que él no les entregó, porque esto es lo que señala la Contraloría, que no les entregó los documentos en base a cuál se hicieron los contratos. Ese es en base por la destitución, que no les ha entregado los documentos, por cuál se hicieron los contratos de un pocotón de cosas y convenios, etcétera, etcétera, que suman 130 y pico de millones. Es decir, necesitamos 4 años para que la Contraloría descubra el agua tibia. Mire, uno de los aspectos importantes en temas de los organismos de control es la independencia a la hora de ejercer sus funciones. Este cuento de los organismos de control ya viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y no le vamos a poner el cascabel al gato si es que no cambiamos la metodología de cómo seleccionamos a esas autoridades de control. Lamentablemente, las autoridades de control de estos organismos, ya sea Contraloría, Función Judicial, todos los organismos de control, Participación Ciudadana, son puestos políticos. Entonces no son técnicos. Y no son técnicos o pueden ser técnicos, pero lamentablemente tienen que cumplir con condicionamientos políticos de quien los nomina, de quien los pone en el puesto. Pero es que a mí me asombra porque el señor vicepresidente dijo que es el hombre más auditado de todo el planeta, casi dijo, ¿no? Claro, entonces, claro. Aquí me salta el conejo justamente porque por la parte de hace 4 años. Es decir, 120 millones de dólares no son... Sí, yo vengo sosteniendo que hay que buscar un mecanismo de selección de autoridades de control que no pase por la nominación del presidente de la República. A mi criterio particular, y esto es una sugerencia que siempre he venido haciendo, debería ser la sociedad civil organizada quien elija las autoridades de control. Por ejemplo,
representantes de los colegios y las universidades. O sea, los técnicos que elijan técnicos. Así es. Es decir, que hay una elección independiente, no asociada a la parte política, porque lamentablemente yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez un ladrón de cuello blanco preso? Salvo en estos casos particulares que se da una coyuntura muy sui generis, no hemos visto en el Ecuador realmente que los ladrones de cuello blanco sean cogidos presos. Pero en algún momento, cuando visitó el presidente Lenín Moreno a Perú, le dijo a Kuczynski, el presidente peruano, no perdamos la esperanza de ver uno de cuello blanco tras las rejas. Sí, en otros países nos da envidia de ver cómo sí la justicia es independiente y actúa sin presiones políticas. Lamentablemente este es un país donde si no nos damos un baño de verdad y no llegamos a establecer los orígenes del problema, la consecuencia es esta, la que usted plantea: autoridades de control blandas, autoridades de control que hacen su trabajo de acuerdo al calentamiento político y no a una revisión técnica. Más allá de que sea político, son permisivos y cómplices, porque de alguna manera se ponen en las redes sociales la carretera vía Vilcabamba-Bellavista de 101 kilómetros que se contrató justamente en el periodo de Correa, y se incrementó 744% el origen, de 18 millones a 152 millones de dólares. ¿Dónde se ha visto eso? Yo sé que político, usted le puede guardar la espalda un tiempo, oye, ándate más para allácito, te voy a cubrir la sopa, cualquier cosa, pero el aumento tan vertiginoso en una contratación ya es cómplice. Sí, de hecho es facilísimo, usted solamente revisa o hace un análisis comparativo del costo de un kilómetro de carretera en cualquier parte del mundo y se da cuenta de cómo estamos. Con aire acondicionado y techado no saldría tan caro. Es cierto. 7:56, estamos dialogando con el economista Jorge Ayala Romero. Bueno, tenemos preguntas también del público. A ver, una de ellas es, ¿estas medidas incentivan la inversión y el emprendimiento en el país? No, definitivamente no. Hay que ser bastante transparentes en el tema. Las medidas tomadas por el gobierno buscan quizás ayudar al pequeño y al pequeño y mediano empresario a través de la eliminación de un anticipo de impuesto a la renta. Eso es cierto, hay una eliminación del anticipo del impuesto a la renta para los micro y pequeños empresarios, y para los nuevos emprendedores hay una exoneración del impuesto a la renta. Sin embargo, estas medidas son poco ilustrativas para ayudar al tema del empleo, debido a que el grueso del problema, quien crea el empleo de manera directa, de manera fuerte, es el gran empresario. El empresario, el exportador camaronero, el procesador, el manufacturero, donde está concentrada la mano de obra intensiva en el Ecuador. En esa línea, creo que se ha quedado corta la política tributaria del gobierno. Creo que pudimos ser mucho más creativos en cuanto a las toma medidas. Había una coyuntura desfavorable, había que cuidar el tema del presupuesto del Estado. El mismo gobierno ha venido indicando que lo están dejando no con una mesa servida, sino con una mesa totalmente destrozada, sin contar con las herramientas básicas. En esa premisa no había mucho que hacer en cuanto a ajustes de gasto público. No se puede ajustar gasto público cuando usted tiene unos compromisos de deuda tan fuertes, cuando tiene un gasto corriente por sueldos y salarios tan fuertes. Políticamente tampoco es bueno sacar a mucha gente en época de elecciones. En esa línea lo único que le quedó al gobierno es tratar de equilibrarse por el lado de los ingresos. Y en esa búsqueda de equilibrio por el lado de los ingresos, pues la subida del impuesto a la renta 3 puntos para el sector privado no es una buena señal. Sin embargo, creemos que se puede lograr. Todavía el gobierno dejó abierta la puerta en cuanto a que a futuro no van a haber más reformas tributarias que eleven el costo tributario del país. Eso al menos nos da la esperanza de contar con estabilidad tributaria a futuro. Ya le digo, estabilidad tributaria a favor. Podría ser que en el próximo año el gobierno intente revisar una serie de aspectos como el impuesto a la salida de divisas, que a nuestro juicio es uno de los impuestos que más distorsiona el equilibrio económico en el Ecuador, y también el anticipo de impuesto a la renta para los grandes empresarios. Esas son las dos líneas maestras en las cuales el gobierno debería trabajar al siguiente año. Entendemos que la ley de plusvalía va a pasar a una consulta popular, y en esa línea pues tocará ver lo que dice el pueblo en el tema de la ley de plusvalía, ¿no? Bien, 8 horas, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos nuevamente con esta entrevista al economista Jorge Ayala Romero. Bueno, hay otros temas también importantes: el sector exportador, el sector del empleo
Y le digo antes de ir a la pausa, Boris, tuvimos el día viernes a un representante del Ministerio de Trabajo. Él hablaba de un cupo de 1,000, un cupo de trabajo para 1,000 jóvenes. ¿Sabes cuántos se presentaron? ¿Cuántos se presentaron? 11,000. 11,000 para 1,000. Imagínese la necesidad. Increíble, estamos hablando de jóvenes. ¿Cómo cubrir eso? Bueno, vamos a la pausa, volvemos. 8:04, retomamos el diálogo con el economista Jorge Ayala Romero. Bien, estábamos hablando sobre el plan económico del presidente Lenín Moreno. Mire, hoy en los diarios hay uno de ellos trae a colación la reducción del tamaño del Estado. Y usted hace un momento en su intervención dijo que se volvía algo complicado, porque ¿qué es lo que se ha cuestionado? Que en el momento del régimen anterior, en su inicio, se constituyeron una cantidad de ministerios y obviamente, o paralelamente, una cantidad de burocracia impresionante. Y por más que al inicio del nuevo gobierno se redujeron algunos ministerios, otras subsecretarías, pero igual el aparato burocrático sigue siendo tremendo. Ahora, si vamos nosotros también a hacer una depuración, esto va a significar más desempleo, y sumándose a las cifras de las tasas de desempleo que ya de por sí son alarmantes. Sí. ¿Qué hacemos, economista Ayala? Sí, de hecho un ajuste a la economía en estos momentos por el lado del gasto público implicaría contraproducentemente, porque esto es muy importante y es una buena pregunta. ¿Qué se sugiere en teoría económica cuando hay una crisis como la que tiene el Ecuador? Que se aumente el consumo, que hagas que la gente consuma más para que eso reactive la producción. ¿Cómo logras ese consumo? Puede ser por una inversión fuerte del sector privado, o lo que veníamos haciendo en estos 10 años de gobierno, por una inversión fuerte en el sector público. El sector público, el gobierno, a través de contratación de empleados, a través de aumento de ministerios, a través de obra pública, estimulaba el empleo, le daba plata a la gente en los bolsillos a través de sueldos y salarios, y la gente podía consumir. Hoy en día, con un gobierno con restricciones presupuestarias muy fuertes, hay que apostar a que sea el sector privado el que cumple ese rol. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que tratar de que todas esas actividades que hace el sector público, pasen a manos del sector privado. Ejemplo, la inversión pública. Esa inversión pública que era pública, en activos, en construcción, que era del sector público, tiene que estar en manos hoy en día del sector privado. ¿A través de qué? De estas alianzas público-privadas que se han fomentado y que no han llegado a mayor término. Entonces, en esa línea, una opción es darle al sector privado la participación, acoger algunas buenas prácticas de otros países. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el sector público quien dé salud, quien dé educación. Lo puede hacer el sector privado. El sector público regulando, el sector privado trabajándolo. De esa forma lograríamos que el gobierno, que no tiene plata en estos momentos, permita que sea el sector privado quien empuje el carro de la producción. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de un tema que lo sugerimos nosotros, que era el tema de la repatriación de capitales. Ni siquiera es necesario que venga la inversión extranjera al país para que tengamos producción. Solamente bastaría con traer la plata de los ecuatorianos que está afuera. Yo sí quiero sumar algo ante lo que dijo Enrique San Martín antes de irnos a la pausa. Si del viernes se anunció una feria de exposición y para trabajos, etcétera, los jóvenes acudieron por miles. Para una sola plaza, estaban 1,000. Entonces, la situación se vuelve más desesperada para los jóvenes, para los padres de familia, que salen algunos jóvenes con ya títulos no solamente del colegio, de la universidad, y no encuentran trabajo. Y más aún cuando tenemos venezolanos que vienen con títulos profesionales. No es que son mano de obra no calificada, son gente muy trabajadora. Y cuando se encuentran de que el ecuatoriano a veces le ponemos cortapisas, no porque es muy tarde, porque es muy temprano, que muchas horas, que el sol, que la sombra, y el venezolano viene, mire, con sol, sombra, lluvia, debajo del agua, igual hace burbujas, quiere trabajar. ¿Cómo hacemos cuando tenemos todos estos elementos confabulando para no permitir abrir más plazas de trabajo? Mire, una de las propuestas del sector privado, que no tiene que ver con el tema tributario, es el tema de la flexibilidad laboral. Esta es una traba que definitivamente hace que el sector privado no contrate, o que busque contratar lo menos posible, que es el tema de los costos de entrada y de salida de un trabajador. En esa línea, uno de los elementos que debe darse es tratar de trabajar por horas, por ejemplo, el trabajo por horas, el que haya la posibilidad de que alguien pueda ir a una empresa, ofrecer su trabajo
amas de casa que no pueden dejar a sus hijos a partir de las 12 del día porque llegan del colegio, darles la posibilidad que trabajen medio tiempo, que hagan trabajos parciales y que los costos de liquidación de ese tipo de trabajadores no sean elevados. Eso permitiría compensar en cierta forma el hecho de la competencia que tenemos hoy en día desleal de parte de los venezolanos en términos de su costo de mano de obra y sus ganas de trabajar, ¿no? Pero más de los venezolanos, también el propio empresario ecuatoriano, que se vale también en muchas ocasiones de este cúmulo de leyes, de reglamentos, para también chantajear al empleado, ¿no? Sí. Porque a veces los deja trabajando 14, 16 horas por el sueldo básico, etcétera. Lo hace trabajar sábado y domingo y no le paga los días feriados ni los domingos. Si no, vaya a preguntar en los malls. En los malls se sucede mucho esos casos, donde los empleados no pueden ni chistar, porque si no le dice, atrás tuyo hay 100 venezolanos que quieren ir, y con ese cuco también el empresario se aprovecha. Sí, y se aprovecha generalmente de lo que llamamos mano de obra no calificada, ¿no? Yo siempre le digo, cuando doy clases a mis alumnos, que la diferencia entre la mano de obra no calificada y calificada ni siquiera viene hoy en día por los estudios. Yo le digo siempre, vaya donde su empleador y dígale que usted quiere incremento de sueldo. Si su empleador le da la mano y lo bota, usted es mano de obra no calificada. La capacidad de negociación, el poder que usted tenga a la hora de negociar, que esté calificado, su sueldo, su trabajo, eso le da la potestad a usted de ser calificado o no. Hoy en día ni siquiera un título. Yo les doy clases a mis alumnos en maestría y les digo, ni siquiera un título de maestría hoy en día le da a usted el concepto de mano de obra calificada. O sea, seguridad. Nada. La calificación tiene que venir por su capacitación permanente y su excelencia. La única forma en que usted logre que su trabajo no lo bote o que usted sea calificado es que usted se termine convirtiendo en alguien diferenciador del resto de trabajadores. Yo puedo tener un asistente que me diga, quiero aumento de sueldo. No me lo ha aumentado desde hace 10 años. Yo le digo, pero lo que tú dices que es muy cierto. Tengo a 20 personas afuera, quizás con mejores capacidades que la tuya, que quieren tu trabajo. Entonces, realmente hay dos formas. Una es, lógicamente, controlando esos abusos de parte de los empresarios a través de las normas, y la otra también es dándole más calificación a estos trabajadores. Las universidades, lamentablemente, tenemos un problema a veces de fondo, ¿no? Votamos mucha gente que quiere ser empleado, que sale de las universidades queriendo ser empleado. Es decir, al chico lo formas diciéndole, tienes que salir de la universidad a buscar trabajo. A nadie se le dice, tienes que salir de la universidad a buscar emprendimientos, a buscar cómo hacer negocios. Entonces, lamentablemente, eso acumula mucho más el tema del desempleo, porque sales con desventajas. Sales con desventajas, claro, a buscar en un mercado cada vez más competitivo, sales con menos fuentes de información que otra gente que tiene mucha más información. Y hoy en día los mercados son de información, ¿no? ¿Cómo arreglar esta situación, economista? Sí. Porque no podemos esperar. La gente no tiene tiempo para sentarse y vamos a formar un plan psique para ver si es que psicosométrico. Y ahí viene el lío de las palabras, sí, y nos quedamos hablando de eso 3 años más. Sí, mira, aquí hay que tratar al enfermo de manera inmediata. Hay medidas coyunturales para paliar la crisis y las medidas estructurales. Las coyunturales, iniciar ya un tema de estímulos al sector productivo. El sector productivo en aquellas líneas, en aquellos sectores que son altamente demandantes de trabajo, de esa mano de obra no calificada. ¿Cuáles son esos sectores? Construcción. Definitivamente, cuando usted mueve construcción, mueve mano de obra no calificada. Mueve gente que puede ir a la cocina, que puede ser albañil, que puede ser guardián, que puede hacer muchísimas cosas. Esa es una de las premisas en países como los nuestros, donde la mayoría de gente que está desempleada es mano de obra no calificada. Entonces, en esa línea que hay que trabajar muy fuerte en el tema de la construcción. La ley de plusvalía va a ser un aliciente importante, si es que se logra dar en la medida de la consulta popular, y luego permitir que el sector privado invierta. Lamentablemente, las leyes tributarias y las laborales no ayudan mucho en esa línea. En el muy corto plazo se puede dar estas reformas que yo he planteado, el tema tributario y el tema laboral, para buscar que el 2018 sea un año de estímulos y de crecimiento. Estamos dialogando con el economista, perdón, se me va el nombre, Jorge Ayala Romero. El tiempo nos viene corto, 8:13. Bueno, yo quisiera estamos ya, sí, con 3 minutos, claro, para culminar nuestra entrevista. Bueno, ¿cuál es su análisis sobre una visita que ya lo ha anunciado y se ha hecho también con mucha antelación,
y tal parece que ya por estos días, a fines de octubre, estará en el Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su análisis al respecto? En los sectores progresistas y de izquierda se suele satanizar mucho la llegada del Fondo Monetario. Se lo ve como el cuco de los gobiernos de izquierda y del pueblo, ¿no? Viendo al Fondo Monetario como un ente que se encarga de ajustar al pueblo, ¿no? Realmente yo siempre creo que el Fondo Monetario tiene una función en la economía, y es monitorear, hacer la labor de monitoreo de cómo están las economías en el mundo y de dar aval para que los bancos internacionales presten a los países. Es decir, el fondo evalúa cómo está el país. No necesariamente es el fondo el que nos puede hacer un préstamo. Los préstamos del fondo son bastante cortos y no tienen la función que podrían tener la banca internacional. Entonces, realmente lo que importa del fondo, siempre esto es bueno que lo sepan, es los avales. Perfecto. Los avales. El Fondo Monetario da un aval. Lógicamente, para dar ese aval tiene que hacer unos condicionamientos y unos planes de ajuste, como si usted va a pedirle plata a un banco, el banco le va a decir, bueno, pero con estas condiciones te estás gastando mucho, tienes que gastar menos para poder ser sujeto de crédito. Lo mismo hace el Fondo Monetario cuando viene a Ecuador. Por eso es que es tan impopular, pues, ¿no? Viene y le dice, hay que aumentar el gas, hay que eliminar subsidios a los combustibles, claro, hay que bajar el gasto público, y eso lógicamente a nadie le gusta, pero si queremos seguir con la senda del endeudamiento, lógicamente hay que aguantar a estos organismos que son representantes de los acreedores a nivel mundial, ¿no? La otra posibilidad es que si no queremos aguantar al fondo, pues bueno, no nos endeudemos, seamos mucho más responsables con el gasto público, no vayamos a temas de deuda, vayamos a temas más bien de inversión, y eso nos generaría no depender de la banca internacional, ¿no? Bien, 8:15. Queremos agradecerle al economista Jorge Ayala Romero, quien ha compartido con nosotros sus puntos de vista y análisis sobre el plan económico anunciado en su momento por el presidente Lenín Moreno. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.